Saludos de paz. La reflexión de hoy gira en torno al derecho a un juicio justo. El artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aborda la garantía a ser escuchado en un juicio. Otras garantías para un juicio justo, incluido el derecho a la presunción de inocencia, se encuentran también en los artículos 6, 7, 8 y 11 de la Declaración. El artículo 10 dice: toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Las condiciones del juicio justo se desarrollan más detalladamente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aunque de forma resumida podemos decir que incluyen el derecho a estar presente ante el tribunal, a tener un juicio público sin demoras ante un tribunal independiente e imparcial y a tener un abogado de elección propia o uno sin coste alguno. También es fundamental el derecho a ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario y el derecho a no ser obligado a testificar contra uno mismo. Teniendo en cuenta estos requisitos, uno puede darse cuenta de la calidad de los sistemas judiciales de los diferentes países. Como dijimos en un programa anterior, en las dictaduras estas garantías brillan por su ausencia, especialmente cuando se trata de opositores políticos o activistas de los derechos humanos. La reflexión de hoy nos lleva a identificar un problema muy grave y profundo. Se trata de la verdad. La justicia está estrechamente relacionada con la verdad, con llegar a conocer la verdad para poder juzgar con justicia y equidad. Y la verdad es que el clima dominante en los sistemas judiciales y los tribunales, no solo en las dictaduras, sino sobre todo en las democracias liberales, que han alcanzado un nivel de burocratización que socava el mismo principio de justicia. La verdad objetiva ha perdido su peso en favor de la verdad aparente y superficial. Ha caído en una especie de automatismos que se lleva por delante la libertad de muchos inocentes. Otro problema, cada vez más preocupante, está relacionado no solo con la calidad de las garantías legales y la definición de un crimen determinado, sino también con la independencia de los jueces, fiscales y abogados. Esto es fundamental. Si los actores claves en el sistema judicial están sometidos al control político o tienen demasiado miedo de defender o absolver a alguien que saben que es inocente de un crimen, si los jueces dejan de ser imparciales y juzgan en base a su interés ideológico o político, si se dejan presionar o intimidar por los políticos en el poder, si se dejan seducir por poderosos empresarios, entonces el sistema judicial se cae y con él la justicia. Y como decía Ibn Khaldun, la injusticia siempre anuncia la destrucción de la civilización. La justicia es necesaria e imprescindible para la seguridad, la prosperidad y la estabilidad de cualquier agrupamiento humano. Y para ello es imprescindible que el ambiente general respete el valor de la justicia, la igualdad entre las personas y la independencia de los jueces. Cuando las sociedades se corrompen, empiezan a distinguir y discriminar entre sus integrantes y se desintegran. La justicia se convierte en un arma en manos de los poderosos para oprimir a los más vulnerables, en lugar de fiscalizar al poder y restablecer la igualdad y la equidad. Abu Bakr, Dios esté complacido con él, decía: para mí, el fuerte es débil hasta hacerle cumplir su obligación, y el débil es fuerte hasta restaurar su derecho. La lógica predominante actualmente es la inversa. Los ricos y poderosos hacen y deshacen sin temor alguno a las consecuencias. Su labor es cambiar siempre las reglas de juego a su favor, es decir, convertir su codicia y sus privilegios en ley, y cuando no es suficiente, vulneran esas mismas leyes, y por si acaso la justicia les echa la mano, poseen ejércitos de bufetes de abogados que por su elevadísima nómina intimidan a cualquier juez e incluso gobiernos. En caso de no tener escapatoria ante una condena, entonces suele ser económica o se pasa el tiempo mínimo en la prisión. Si resulta que dan con jueces empecinados en su labor, que también los hay, entonces se les denuncia a ellos mismos y se les ataca para desprestigiarles y predisponer a la opinión pública en su contra, en una práctica de sicarios judiciales. Si acaso el juez o la jueza es implacable, como debería ser, entonces se les cambia de juzgado, y si no, ahí está el gobierno amigo para indultar. En los últimos años, en España y fuera, empieza a sonar con mucha fuerza el concepto de guerra jurídica, también conocida como lawfare. La guerra jurídica consiste en eliminar a los rivales políticos mediante denuncias y expedientes falsos, con el fin de perjudicar su imagen ante la opinión pública, y por consiguiente, evitar su elección. En esta guerra jurídica juegan un papel fundamental los 4 resortes del poder, a saber, la voluntad política de perjudicar a los rivales, generalmente por interés propio, o sobre todo por instigación de los poderes económicos, los cuerpos policiales que fabrican las pruebas incriminatorias, los jueces que aceptan las denuncias,
y los medios de comunicación que informan de dichas denuncias y montan el escándalo con el fin de impactar en la opinión pública. Y todo ello en una sintonía perfecta que ha hecho caer a políticos del peso de Lula da Silva y Dilma Rousseff, ambos presidentes de Brasil. Aquí en España, los infinitos casos contra Podemos o la dimisión de Mónica Oltra. En Francia, Sarkozy hizo lo mismo con Dominique de Villepin. En Estados Unidos es una práctica más recurrente. Según analistas, los juicios a Trump también obedecerían a la misma lógica. Lo más preocupante es que en muchos casos no se restituye el daño causado, a pesar de conocerse la verdad posteriormente. Se trata de causar la muerte política de esos rivales incómodos para el establishment. Como podéis imaginar, si las democracias más asentadas sufren este desgaste, es que estamos en un estado de descomposición muy preocupante. Una democracia deja de serlo cuando las personas sienten miedo del sistema judicial, no porque la verdad intimida a cualquier criminal o delincuente, sino por la ausencia de la misma. Dios dice: «Oh creyentes, sed firmes con los preceptos de Dios, dad testimonio con equidad, y que el rencor no os conduzca a obrar injustamente. Sed justos, porque de esta forma estaréis más cerca de ser piadosos, y temed a Dios. Dios está bien informado de lo que hacéis». Un día, Ali ibn Abi Talib, en su regencia, denunció a un judío por robarle su escudo. Acudieron a Shuraih, que pregunta a Ali si tenía alguna prueba. Dijo no, pero su hijo Al-Hassan es testigo. Shuraih le dijo que el testimonio de un hijo no es válido. Sorprendido, Ali exclama cómo podía sospechar de un hombre que el profeta había aliciado con el paraíso. Shuraih le dijo: «Eso es en la otra vida, en esta, el hijo no puede testificar en favor de su padre». Ali reconoció el carácter justo de la sentencia y se resignó. Después, el denunciado agradeció el respeto y la equidad del juez y devolvió el escudo a Ali. Los juicios justos no solo protegen a los sospechosos y a los acusados, sino que también hacen que las sociedades sean más seguras y más fuertes al consolidar la confianza en la justicia y en el Estado de Derecho. Paz.